Bueno, muy buenos días, bienvenidos a esta semilla agustiniana para el 3 de enero. Como siempre, augurando a ustedes y sus familias paz, bienestar, que el Señor los colme de bendiciones en toda esta jornada, que el Señor aleje todo peligro del cuerpo y del alma, y que el Señor pues nos siga acompañando siempre en este inicio del año con una buena disposición para alimentarnos pues cada vez más de la palabra, alimentarnos cada vez más de la Eucaristía, alimentarnos cada vez más de Él, de nuestra Santísima Madre, María Santísima, del ejemplo de los santos y de tantos buenos ejemplos que encontramos siempre en nuestra vida. De siempre ponemos en la presencia del Señor y siempre tratamos de alimentar nuestra mente y nuestro corazón con esta semilla de uno de los hombres santos más grandes que ha dado el cristianismo, como San Agustín de Hipona, que nos alimenta en este diario vivir a través de todo lo que él viene reflexionando, vivió en su experiencia de vida cristiana. Hoy tenemos una semilla agustiniana muy interesante, porque nos habla un poco sobre los tres muertos resucitados por el Señor. Y fíjense, bien interesante lo que va a hacer Agustín hoy. Los tres muertos resucitados por el Señor, por el cual puedes descubrir, dice Agustín, en imagen, tres posibles casos de tu propia muerte. O sea, de los tres casos en los que el Señor resucitó, ¿cómo puedes identificar posibles casos de tu propia muerte? Los modos de morir. Esto es bien interesante porque nos indica que tenemos muchos modos de estar muertos, muchos modos de estar en la sombra de la muerte, ¿no? Entonces vamos a ver un poco este modo como Agustín interpreta estos textos y cómo los aplica a la muerte que periódicamente encontramos nosotros en el camino. Dice Agustín en el primer caso: resucitó a la hija del jefe de la sinagoga cuando aún se encontraba en casa. Esto es bien interesante. O sea, volvió a la vida al hijo de la viuda de Naín cuando lo llevaban camino al cementerio, e hizo revivir a Lázaro tras 4 días de estancia en el sepulcro. Fíjense, ya propone los tres casos en que va a aplicar el modo de considerar nuestra propia muerte. Cuando se encuentra todavía en casa, cuando se va camino al cementerio y cuando ya no hay absolutamente nada que hacer, lleva 4 días de estancia en el sepulcro. Esto es bien, pero bien interesante para que grabemos un poco esos tres casos, ¿no? Entonces vamos a ver el modo como Agustín lo va a desarrollar. Entonces, ¿cómo lo va desarrollando Agustín? Miren, dice, a veces, y nos vamos para el primer caso, dice, a veces pecas solo de pensamiento, deleitándote advertidamente en el mal. O sea, de pensamiento te motivas, te excitas, te gozas, solamente de pensamiento. Bueno, es solo pensamiento, ¿no? Dice, el consentimiento de ese mal pensamiento te produce la muerte, pero una muerte latente, dice Agustín. O sea, el mal pensamiento no ha salido aún de tu casa. O sea, lo tienes aquí en la mente, te da vueltas, a veces te regocijas en él, de vez en cuando te perturba, te causa problema, como cuando llega alguna persona y te dice, padre, mire que he tenido muy malos pensamientos, me asedian y a veces pues me atormentan, a veces pues me quitan la tranquilidad, a veces pues no sé qué hacer con ellos, no sé cómo moverme. El pensamiento no ha salido de tu casa, dice Agustín, está dentro de ti mismo, está aquí en tu mente, pero te atormenta, o por otro lado también lo disfrutas. Dice, pues hombre, yo puedo ver el menú, pero no me lo puedo comer, digámoslo así. Entonces, solo de pensamiento, ¿no? Dice,
aún ese mal, ese pecado no ha salido de tu casa. Estás muerto, pero tu muerte es oculta, dice Agustín. Estás muerto, pero tu muerte es oculta. La tienes tú, sabes con lo que luchas, sabes con lo que peleas, sabes que estás en un constante debatirte, en una serie de pensamientos que se han vuelto constantes y en algunas ocasiones hasta obsesivos, ¿no? Ahora bien, si además de consentir el mal, dice Agustín, si además de consentir el mal, has puesto por obra la maldad, puede decirse que has sacado el muerto fuera de casa y lo llevas camino al cementerio como llevaban al hijo de la viuda. Si ya sacaste el muerto, si ya sacaste la maldad de tu casa, cuando ya la has obrado, cuando ya has consentido en ella, ya la sacaste fuera de tu casa y la llevas al cementerio como la viuda lleva a su hijo que está ya camino a la sepultura. O sea, ya la saqué, ya la estoy ejecutando, ya la estoy haciendo, me estoy dando cuenta que estoy haciendo pues lo que no es, lo que es contrario, lo que me pone en crisis en ocasiones, ¿no? Listo. Entonces dice, tenerla en la casa del pensamiento, muerto pero ocultamente. Sacarla de la casa, ya ejecutarla, ya es un muerto que ya está público, se está viendo y va camino al cementerio. Cada vez va de peor en peor, ¿no? Listo. Entonces también el Señor, dice Agustín, resucitó. También el Señor resucitó a ese muerto. ¿Ah? El Señor resucitó a ese muerto y se lo devolvió a su madre. O sea, le dio la vida a ese que había salido ya, que estaba camino al cementerio, que estaba casi que perdido, ¿no? Si has pecado, arrepiéntete, dice Agustín. Si has pecado, arrepiéntete, ¿no? El Señor te resucitará y te devolverá los cuidados de tu madre, la iglesia. Fíjense que hace una comparación bellísima. El Señor te restaurará de nuevo y te pondrá a los cuidados de tu madre, la iglesia, o sea, de aquella que te custodia, de aquella que te acompaña en tu vida espiritual, en cultivar tu vida espiritual, en cultivar tu vida interior, en tratar de acompañarte en los momentos difíciles, ¿no? Es bien interesante. El tercer resucitado, dice, fue Lázaro, y es bien interesante esto. El tercer resucitado fue Lázaro, dice Agustín. No solo estaba muerto y fuera de casa, ¿no? Sino enterrado. No solamente estaba muerto y fuera de casa, no solamente en el pensamiento, en el obrar, sino que ya estaba hundido definitivamente en el sepulcro, estaba muerto, estaba fuera de casa, ya estaba enterrado, nosotros diríamos ya no había nada que hacer. Como quien no solo peca, sino que ya está sepultado en el propio pecado bajo la losa de la mala costumbre. Estas cosas pues que nos hunden y estas cosas que nos hacen daño, de estas cosas que nos van deteriorando y nos van uniendo cada vez más. Entonces dice, quien está así enterrado, bien puede decirse que despide el mal olor, porque empieza a tener mala fama, que es como un olor pestilente, dice Agustín. Ahí termina un poco el texto. Ya está allí, pero en todos los casos, siempre que te acercas al Señor, sea cuando estás en el consentimiento, en el gozarte o en el atormentarte de la mente del mal pensamiento, sea cuando has comenzado ya a cometer las fallas y vas cada vez más camino al sepulcro, al cementerio, sea cuando ya estás incluso definitivamente hundido, esa presencia amorosa del Señor puede levantarte. Yo creo que no podemos no tener una ilusión grande en nuestro corazón.
No podemos no tener una ilusión grande en nuestro corazón cuando se nos dice que el Señor, el médico del alma y del cuerpo, limpia mi mente, me previene precisamente de caer en ese mal repetitivo que estoy. Y es más, y si aún estoy ya en la situación del sepulcro, al igual que Lázaro, me saca del sepulcro. Aunque huela mal, aunque ya parezca que no hay nada que hacer, porque estar muerto significa que no existe ninguna posibilidad, todavía ahí el Señor te levanta, todavía el Señor te dice que su gracia te puede resucitar, que te puede hacer una nueva criatura. Pidámosle pues al Señor hoy que nos acompañe, que sabemos que estamos como en los tres niveles que Agustín presenta de la muerte, de estos tres casos que el Señor resucitó. Estamos como la hija del jefe de la sinagoga, que nuestra muerte está latente, la tenemos en casa, está en nuestro pensamiento, no ha salido de ahí. También podemos estar cayendo ya en situaciones que poco a poco pues nos van sepultando. O quizás algunos hermanos y hermanas están o podemos estar también en una situación ya de sepulcro, de estar ya con el mal olor de la fama, como dice Agustín, de estar ya tocados y de estar ya deteriorados, de estar ya muertos. Pero escuchamos hoy esa palabra del Señor que nos dice: sal fuera, sal de tu sepulcro, sal de tu mala vida, sal de tu mala costumbre, yo estoy contigo, yo te doy nueva vida. Agradezco pues a las personas que siempre se conectan con nosotros, a Vertica Leal que siempre está allá, saludos a las princes, mujer, a las princes, a Maribel Cedillos, a María de la Rosa y a todas las personas pues que hoy se conectarán con nosotros en la Semilla Agustiniana. Un saludo también a la comunidad de Guatemala, de Maryland, a quien estos días he acompañado en 2 domingos en la celebración eucarística. Para ellos un gran abrazo a través de Juan, este amigo que ya está conectado aquí en la semilla. Entonces que el Señor pues nos bendiga a todos, que el Señor nos guarde y que el Señor pues, al igual que Lázaro, si estamos sepultados en el pecado, pues que el Señor nos resucite. Nos vemos entonces a las 3 de saludos a Paola Sáenz, a su familia y a todos los que se conectan. Nos vemos a las 3 de la tarde en la Santa Eucaristía, si Dios nos presta la vida, y yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.